Hola, fanáticos de los fanfics. ¿Alguna vez te preguntaste qué pasaría si tus personajes favoritos tomaran decisiones totalmente diferentes? ¿O si dos mundos completamente distintos se cruzaran en una historia inesperada? Bienvenidos a este canal, el lugar donde los fanfics cobran vida. Hoy te traigo una dosis de drama, romance, acción o quizás, algo que nunca viste venir. Prepárate para explorar historias creadas por fans, para fans, que llevan la imaginación a otro nivel. Así que, ponte cómodo, suscríbete si aún no lo hiciste, y dale a like para que traiga más vídeos y vamos a sumergirnos en el mundo de los fanfics. Capítulo 31. Bam, bam, bam. Cuando el último ninja de Kumo tocó tierra, las 4 bestias invocadas desaparecieron en nubes de humo blanco, dejando el campo de batalla en un silencio inquietante una vez más. El bosque, antes tranquilo, era ahora un caos total. La tierra desgarrada y llena de cicatrices, los árboles arrancados de raíz y el suelo cubierto de escombros. Una escena demasiado familiar tras una batalla. Los Anbu de Konoha se movilizaron rápidamente para evaluar el campo de batalla, buscando cualquier signo de peligro persistente. Hicieron un trabajo increíble, chicos. Uno de los miembros de Anbu se acercó al trío con voz llena de admiración. Pensar que solo eran niños que habían demostrado tanta destreza en el combate y trabajo en equipo en su primera experiencia real en el campo de batalla. Era simplemente increíble. Orochimaru, Jiraiya, Tsunade, realmente sois algo especial. ¿De dónde? Ni hablar. Balbuceó Jiraiya torpemente, con el rostro enrojecido por la vergüenza. Tsunade y Orochimaru aceptaron el cumplido con calma, pero Jiraiya no pudo evitar sentirse avergonzado. Había entrado en pánico durante la batalla. Si Orochimaru no hubiera estado allí para sacarlo del peligro, probablemente habría resultado gravemente herido o algo peor. Aún así, Jiraiya no era un cobarde. Había logrado mantenerse firme tras el pánico inicial, pero no podía quitarse de encima la sensación de que seguía rezagado respecto a sus compañeros. Mientras tanto, Orochimaru ignoró los elogios y la charla intrascendente. Su mirada se dirigió a los ninjas de Kumo, quienes habían sido incapacitados pero aún seguían vivos, gimiendo en el suelo. Una extraña e inexplicable sensación lo invadió. Apretó fuertemente su kunai y comenzó a caminar hacia los ninjas Kumo heridos. «Oye, Orochimaru. ¿Qué haces?», gritó Jiraiya con voz preocupada. Ruido sordo. Sin responder, Orochimaru asestó un tajo en el cuello a uno de los ninjas de Kumo caídos, derramándose sangre mientras la vida del ninja enemigo se desvanecía rápidamente. Los ojos de Jiraiya se abrieron de par en par, conmocionado. Tsunade también se estremeció, un rastro de inquietud se dibujó en su rostro. Esto era diferente. Aunque eran enemigos, estos ninjas de Kumo ya habían perdido la capacidad de luchar. ¿De verdad era necesario matarlos a sangre fría? Hiruzen, observando desde la distancia, notó las acciones de Orochimaru. Arqueó una ceja, sorprendido por un momento, pero enseguida recuperó su expresión habitual. Al fin y al cabo, esto era la guerra. Tales acciones no eran infrecuentes. Solo el capitán Anbu, Águila, mostró una reacción más pronunciada. Tras su máscara, se dibujó una sonrisa fría. Este chico, es perfecto para Anbu. Sacudiendo la cabeza, Águila llamó a uno de sus subordinados ilesos. Juntos, avanzaron por el campo de batalla, rematando sin piedad al resto de los ninjas de Kumo incapacitados. Era tarea de los Anbu atar cabos sueltos, y esto no era la excepción. Hiruzen no los detuvo. No era tan bondadoso como el futuro podría sugerir. En su mejor momento, Hiruzen era un Chunin de élite, habiendo matado a innumerables enemigos. ¿Perdonar la vida a enemigos incapacitados? Eso simplemente no era una opción en la guerra. No podían permitirse que ningún enemigo escapara ni se reportara. Sin embargo, para Tsunade y Jiraiya, presenciar la eficiencia clínica y la fría ejecución de los Anbu fue un momento aleccionador. Fue como si finalmente hubieran comprendido lo que significaba ser un ninja. Entonces, esto es lo que significa ser un verdadero ninja, murmuró Jiraiya para sí mismo. Una vez despejado el campo de batalla, Eagle se acercó a Hiruzen para informarle. ¿Cuáles son las bajas? Un herido grave, 2 leves, respondió Águila secamente. Ningún fallecido. Hiruzen frunció el ceño levemente. ¿Una lesión grave? Tsunade. Sí, sensei. Tsunade dio un paso al frente de inmediato, comprendiendo lo que Sarutobi quería sin necesidad de más instrucciones. Revisen a los heridos. Ordenó Hiruzen. Entendido. Tsunade asintió antes de dirigirse rápidamente hacia donde yacía Fox, miembro de Anbu gravemente herido.
Los últimos 2 años y medio habían sido un período de intenso crecimiento para los 3 jóvenes ninjas. Tras graduarse, dedicaron la primera mitad de ese tiempo a dominar habilidades fundamentales, pero los 2 años siguientes fueron diferentes. Cada uno comenzó a desarrollar talentos especializados. Orochimaru se adentró en la investigación y la experimentación científica, Jiraiya se entrenó en Senjutsu y Tsunade perfeccionó sus habilidades en ninjutsu médico. El éxito no se basaba solo en el talento, sino también en el trabajo duro y la dedicación. Y los 3 lo encarnaban a la perfección. Por eso ya habían empezado a destacar entre sus compañeros. La herida de Fox era grave. Un ninja de Kumo le había cortado el pecho, tan profundo que se le veían las costillas. La sangre manaba a borbotones, y era evidente que su estado era crítico. Eagle observaba a Tsunade trabajar con precisión y eficiencia. Su admiración por la joven Kunoichi crecía a cada instante. ¿Es una ninja médica? ¿Y también es tan fuerte en combate?, murmuró otro Anbu con incredulidad. Era increíblemente raro, casi inaudito, que un ninja médico fuera tan competente en combate. El ninjutsu médico aún era un campo relativamente poco desarrollado en la mayoría de las aldeas, y Tsunade claramente estaba innovando con sus habilidades. Tsunade ignoró sus comentarios y se concentró por completo en su tarea. Evaluó rápidamente el estado de Fox y frunció el ceño. Su herida es muy profunda. Necesita cirugía urgente. ¿Cirugía? ¿Puedes hacerla aquí?, preguntó Eagle con un deje de preocupación en la voz. Es difícil, pero haré lo mejor que pueda, respondió Tsunade con voz firme. Date prisa. No tenemos mucho tiempo. Lo instó Hiruzen. Mientras Tsunade preparaba sus herramientas para la cirugía, Hiruzen ordenó a los Anbu ilesos que se dispersaran y aseguraran la zona. Ahora, en medio del claro del bosque, solo estaban Tsunade, los heridos y Orochimaru. Jiraiya, de pie cerca, observaba la calma de Orochimaru y los hábiles movimientos de Tsunade. No pudo evitar sentirse fuera de lugar. Ambos poseían habilidades muy definidas. Orochimaru con su astucia y sus experimentos, y Tsunade con su experiencia médica. Mientras Tsunade ajustaba su respiración y se preparaba para la cirugía, de repente sintió un toque en su hombro. Tsunade, dale esto, hará que la operación sea más fácil, dijo Orochimaru, sosteniendo un pequeño frasco de líquido transparente. ¿Orochimaru? ¿Qué es esto?, preguntó Tsunade, momentáneamente sorprendida. Es una fórmula que acelera la recuperación de las heridas, respondió Orochimaru casualmente, entregándole el frasco. Tsunade miró el líquido, insegura por un momento. Confiaba en Orochimaru, pero este no era un artículo médico normal. Aún así, no había tiempo para dudar. La vida del Anbu herido estaba en juego. De acuerdo, dijo Tsunade, entregándole el frasco a Fox. Bebe esto. Te ayudará. Confiar en Orochimaru era algo natural para ella, al igual que confiar en Hiruzen. Y tenía fe en que esto funcionaría. Ten paciencia. Le advirtió a Fox mientras bebía el líquido, y sus manos regresaron inmediatamente a sus herramientas quirúrgicas, sacando desinfectantes, gasas y suturas para comenzar el procedimiento. Mientras Tsunade trabajaba, Orochimaru observaba la herida de Fox con gran interés. El fluido reparador de genes que le había dado al miembro de Anbu era producto de sus experimentos, diseñado para sanar o regenerar rápidamente las células dañadas. Al menos no era un brebaje caro, no para Orochimaru. Incluso podía comprar las materias primas por separado, dependiendo de los puntos que acumulara en su investigación. El fluido no era algo que Orochimaru usara a menudo, pero esta era la oportunidad perfecta para probar sus efectos en un sujeto humano gravemente herido. Capítulo 32. ¿Cómo es posible? Tsunade miró conmocionada la herida que sanaba lentamente ante sus ojos. Lo único que había hecho era desinfectar la zona y limpiar la herida, pero ahora estaba sanando visiblemente por sí sola. Al principio, pensó que sus ojos le jugaban una mala pasada. Pero no, realmente estaba sucediendo. El frasco que le dio Orochimaru hizo maravillas. La herida de Fox se estaba recuperando lenta pero seguramente, y aunque no era tan rápida como las habilidades curativas de alguien con un cuerpo inmortal, era inquietantemente similar al efecto de morder a Karin en la serie original. Otros, al oír la exclamación de Tsunade, se reunieron rápidamente alrededor. ¿Qué pasa, Tsunade? Su herida, se cura sola. Cuando todos oyeron la noticia y miraron más de cerca, vieron que la herida se estaba cerrando lentamente, sanando sola. ¿Cómo está pasando esto? ¡Increíble! El más asombrado entre ellos fue Hiruzen. Se quedó boquiabierto y sin palabras por un momento. Solo había presenciado una curación automática así en otra persona.
El primer Hokage, Senju Hashirama. Aunque la curación de Fox fue más lenta que la de Hashirama, se produjo sin intervención externa. Sin cirugía ni ninjutsu médico, solo el cuerpo del zorro se curó a sí mismo. A este ritmo, la herida ni siquiera necesitará cirugía, pensó Hiruzen, incapaz de ocultar su asombro. Se recompuso y, tras comprender la situación, llamó a Orochimaru aparte, con voz mesurada y seria. Orochimaru, ¿realmente hiciste esto? El tono de Hiruzen era inusualmente cauteloso, como si estuviera explorando terreno desconocido. Su joven discípulo lo había impresionado constantemente, desde su graduación hasta ahora. El talento de Orochimaru en combate, su adaptabilidad en el campo de batalla y, ahora, sus habilidades de investigación científica, eran extraordinarios. Pero esto, un fluido que podía inducir una curación similar a la legendaria regeneración del primer Hokage, era más que impresionante. El poder del primer Hokage, pensó Hiruzen, con la mente aturdida. Hashirama era llamado el dios shinobi por algo. Su capacidad de sanar sin sellos manuales, sin ninjutsu médico, era un poder que nadie más había podido replicar. Hasta ahora. ¿Podría Orochimaru, con solo 8 años, haber logrado algo que ni siquiera Tobirama, el segundo Hokage, había podido lograr? Sí, sensei, respondió Orochimaru con calma. Su voz no traicionaba ninguna de las emociones que sentía en su interior. Aunque Orochimaru planeaba usar su investigación para acceder a los laboratorios experimentales de Konoha, esta situación presentó un resultado inesperado, pero aún así favorable. Ahora que su trabajo había llamado la atención de su maestro, Hiruzen, Orochimaru podía llevar a cabo su plan sin necesidad de ocultar nada. Increíble, murmuró Hiruzen, con los ojos abiertos de asombro. Apenas podía creer lo que oía. Una cosa era ser un ninja talentoso, pero el nivel de excelencia de Orochimaru rozaba lo antinatural. Como uno de los líderes clave de Konoha, sabía que la fuerza individual tenía límites. Incluso el ninja más poderoso tenía límites. Pero el potencial de Orochimaru en la investigación científica podía cambiar drásticamente el equilibrio de poder, no solo en Konoha, sino en todo el mundo ninja. Si la noticia del talento de Orochimaru en esta área llegara a una nación enemiga, o peor aún, si Orochimaru decidiera volverse contra Konoha, podría conducirle al desastre. Hiruzen era un líder sabio. En ese momento, ya pensaba a largo plazo, sopesando los posibles riesgos y beneficios de tener a semejante genio en su aldea. Águila, lleva a los 3 de regreso a la aldea, ordenó Hiruzen. Tras presenciar la curación con sus propios ojos, las prioridades de Hiruzen cambiaron. Originalmente, pretendía mantener a Orochimaru, Jiraiya y Tsunade en el campo de batalla para familiarizarlos con situaciones de combate reales. Pero después de lo que Orochimaru había demostrado, no podía arriesgarse a dejarlo expuesto en una situación peligrosa. Si Orochimaru realmente ha dominado este tipo de tecnología curativa, entonces su vida se vuelve increíblemente importante para la aldea. Entendido, Lord Hiruzen, asintió Águila, uno de los Anbu de confianza de Sarutobi, sin dudarlo. Él también había presenciado la curación y comprendía por qué Sarutobi se mostraba repentinamente cauteloso. Con eso, Águila guió a Orochimaru y sus compañeros de equipo, Jiraiya y Tsunade, de regreso a Konoha. Jiraiya y Tsunade parecieron percatarse de que algo inusual estaba sucediendo, pero guardaron silencio durante todo el viaje. Incluso la frialdad inquebrantable que Orochimaru había mostrado antes pareció desvanecerse de sus mentes, reemplazada por un renovado respeto por sus habilidades. 3 días después, el grupo regresó a Konoha. Tan pronto como regresaron, Eagle se dio la vuelta y se dirigió directamente a las líneas del frente, dejando a los 3 jóvenes ninjas con un tiempo de inactividad inesperado. Orochimaru, por su parte, aprovechó la oportunidad para descansar. Después de todo, tenía planes de avanzar en cuanto los altos mandos de Konoha regresaran del campo de batalla. A la mañana siguiente, se encontraba recostado en la rama de un gran árbol, contemplando la luz del sol que se filtraba entre las hojas. La paz de Konoha contrastaba marcadamente con el campo de batalla que acababan de abandonar, y por un momento, Orochimaru se permitió relajarse. Junto a él, una enorme pitón se enroscaba perezosamente en la rama. Orochimaru ni siquiera la miró. La serpiente había sido criada por sus padres, así que su presencia no le molestaba en lo más mínimo. Si puedo acceder a los laboratorios experimentales de alto nivel de Konoha, debería tener la oportunidad de entrar en contacto con las células del primer Hokage, reflexionó Orochimaru. Según sus recuerdos, eventualmente tendría acceso a esas células, pero eso tomaría años si seguía el curso normal de los acontecimientos.
Necesitaba acelerar su cronología si quería comenzar a experimentar con las células de Senju Ashirama antes. Precisamente por eso le reveló los resultados de su investigación a Hiruzen. Fue una maniobra calculada para ganarse la confianza y el interés de los altos mandos de Konoha. Orochimaru, una voz familiar interrumpió sus pensamientos. Al girar la cabeza, Orochimaru vio a Tsunade parada debajo del árbol, parpadeando hacia él. ¿Qué pasa?, preguntó con tono neutral. No es nada, la verdad. Acabo de oír que hay un nuevo restaurante de barbacoa al final del pueblo. ¿Quieres echarle un vistazo? Tsunade seguía admirada por el fluido reparador genético, a pesar de que su experiencia en ninjutsu médico era diferente a la de Orochimaru en la investigación científica. Comprendía la importancia de ese fluido. Aunque había venido para discutir más a fondo sus implicaciones, decidió suavizar su enfoque sugiriendo una comida informal primero. Orochimaru sonrió con suficiencia y saltó del árbol. Claro, ¿por qué no? Espérame. Tsunade se apresuró a alcanzarlo. Mientras ambos se alejaban, la enorme pitón con estampado de flores que había estado descansando en la rama del árbol se desvaneció en una nube de humo blanco, desapareciendo de la vista. Capítulo 33. La actitud directa de Orochimaru hizo que Tsunade se sintiera un poco incómoda, pero rápidamente lo ignoró y lo alcanzó. En el nuevo restaurante de barbacoa, la comida era exquisita. La carne tierna y jugosa fue un cambio bienvenido respecto a las raciones de campo de batalla que habían consumido durante los últimos 10 días. Incluso Orochimaru, normalmente sereno y reservado, se dio un capricho, con un apetito más grande de lo habitual. Después de todo, llevaban bastante tiempo en el campo de batalla, moviéndose entre el campo de batalla y la partida de búsqueda. Una comida tan buena como esta era una rareza cuando se luchaba por la vida. ¡Qué rico!, dijo Tsunade entre bocados, disfrutando visiblemente. Me pregunto a dónde se habrá metido Jiraiya. Si estuviera aquí, podríamos disfrutarlo todos juntos. Orochimaru sonrió por primera vez en mucho tiempo, algo poco común. Al notar su sonrisa, Tsunade se detuvo y parpadeó, un poco nerviosa. ¿Por qué sonríes? Orochimaru no respondió de inmediato, y cuando lo hizo, su tono fue despreocupado. Nada. La sonrisa de Orochimaru era algo poco común. En los 2 años que llevaban de conocerse, Tsunade podía contar con los dedos de una mano las veces que lo había visto sonreír. Por alguna razón, continuó Orochimaru, verte comer así me trae una sensación de calma. Tsunade se quedó atónita ante sus palabras, y sus mejillas se sonrojaron levemente. ¿Por qué eres tan raro?, murmuró, sintiéndose incómoda. Pero rápidamente lo ignoró y reanudó su comida con gusto. Aunque Orochimaru disfrutaba del momento de paz, tenía planes más ambiciosos. Necesitaba atraer la atención de Konoha, en concreto la de sus superiores, para acceder a las instalaciones y recursos de investigación de la aldea. Si lograba posicionarse como un recurso invaluable en la investigación científica, no tendrían más remedio que concederle acceso a los materiales que necesitaba. Y a partir de ahí, todo lo que deseaba estaría a su alcance. Sin embargo, por el momento, los líderes de la aldea, incluido el segundo Hokage, seguían en primera línea. Orochimaru tendría que ser paciente y esperar su regreso antes de poder actuar. Pero para su sorpresa, esa espera se convirtió en un mes. Una mañana, mientras realizaba un nuevo experimento en su laboratorio improvisado en casa, Orochimaru estaba absorto en su trabajo. Tsunade, fascinada por su trabajo, estaba sentada cerca, observándolo atentamente. Desde que supo de la capacidad de Orochimaru para crear lo que ella y Jiraiya empezaron a llamar la superpoción de recuperación, su respeto por él había crecido enormemente. Incluso Jiraiya, a quien le encantaba discutir y discutir, había quedado maravillado por la destreza científica de Orochimaru. Aunque Jiraiya carecía de talento o interés en la investigación médica, había llegado a admirar las habilidades de Orochimaru. Sin embargo, su fascinación por la investigación de Orochimaru no lo había distraído de su entrenamiento. Jiraiya pasaba la mayor parte de su tiempo entrenando o viajando entre Konoha y el monte Myoboku, la tierra de los sapos. Tsunade, por otro lado, era diferente. Tenía una afinidad natural por la medicina y la sanación. Estaba claro que estaba destinada a convertirse en la ninja médica más importante de Konoha, aunque en esa etapa, solo era una estudiante curiosa. Estaba completamente cautivada por la investigación de Orochimaru, en particular por sus experimentos de mejora genética y sanación. Orochimaru, ¿crees que esta hierba podría sustituirse por otra?, preguntó Tsunade, agachándose y señalando unas hojas verdes que hervían a fuego lento en un vaso de precipitados.
Por supuesto, respondió Orochimaru, asintiendo levemente. Aunque la potencia sea un poco menor, el efecto general se mantiene igual. Los ojos de Tsunade se abrieron de par en par con admiración. «¡Guau, qué bien sabes! Incluso mejor que el director del hospital». Orochimaru no pudo evitar sonreír con ironía. «Son solo diferentes áreas de especialización, Tsunade». «Bueno, sigo pensando que eres increíble», dijo Tsunade, con los ojos brillando de genuina admiración. Antes de que Orochimaru pudiera responder, el sonido de conmoción del exterior los interrumpió. «¿Qué pasa?», murmuró Orochimaru. Tsunade, igualmente curiosa, se puso de pie de un salto y salió corriendo a investigar. No tardó mucho en comprender lo sucedido. La guerra había terminado y Konoha había salido victoriosa. Las fuerzas ninja de la aldea regresaban, y los aldeanos habían organizado una gran ceremonia de bienvenida para ellos. Las calles de Konoha estaban ahora llenas de shinobi que regresaban, recibidos por sus emotivas familias. Muchas familias abrazaron a sus seres queridos, con lágrimas en los ojos, desbordantes de alegría y alivio. Pero no todos tuvieron la misma suerte. Para algunos, sus familiares habían regresado en bolsas para cadáveres, lo que dio lugar a un reencuentro diferente, lleno de lágrimas, de dolor y angustia. Aunque Konoha había ganado la batalla, la guerra siempre estuvo acompañada de dolor y pérdida. Tsunade observaba la escena con una expresión compleja en el rostro. «Es extraño», murmuró. «Incluso después de una victoria, todavía me siento muy triste». Orochimaru, que la había seguido afuera, se paró a su lado. «Esta guerra durará muchos años. Ya te acostumbrarás». Tsunade lo miró con el ceño fruncido. «¿De verdad durará muchos años más?». Orochimaru asintió sin dudar. «Por supuesto. No creías que el fin de esta guerra traería la paz al mundo de repente, ¿verdad?». Habló con tanta calma y seguridad, pero la verdad en sus palabras pesó mucho sobre Tsunade. En su mente, Orochimaru ya podía imaginar los interminables conflictos que se avecinaban. La segunda gran guerra ninja, la tercera e incluso la cuarta. Los cadáveres seguirían acumulándose en cada guerra, y la paz siempre sería esquiva. Tsunade permaneció en silencio, todavía procesando sus palabras cuando Orochimaru de repente habló de nuevo, en voz baja. «Extraño, ¿por qué no ha regresado aún el segundo Hokage?». Tsunade salió de sus pensamientos, parpadeando confundida. «Es cierto. No solo mi tío abuelo no ha regresado, sino que Hiruzen-sensei también ha desaparecido». Preocupada, corrió hacia un ninja cercano que acababa de regresar. «Sayama-senpai». El hombre se giró al oír su voz, con el rostro iluminado. «Ah, pequeña Tsunade. ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Sabes dónde está el señor Hokage? ¿No regresó con el resto de las tropas?». «Ah, ¿el segundo Hokage?». Sayama hizo una pausa y luego sonrió. El Lord Hokage y varios otros altos mandos fueron a la frontera para firmar un acuerdo de alianza con el país del rayo. Regresarán en 2 días. «Ah, ya veo. Gracias, Sayama-senpai», respondió Tsunade alegremente, mientras su preocupación inicial se desvanecía. Pero mientras Tsunade parecía tranquila, la mente de Orochimaru estaba dando vueltas. ¿El segundo Hokage fue a firmar un acuerdo de alianza con el país del rayo?, pensó, frunciendo el ceño. ¿Por qué me suena tan familiar? Entonces, en un repentino momento de claridad, lo comprendió. El golpe de estado de las fuerzas Kinkaku. Los hermanos de oro y plata. El segundo Hokage estaba a punto de caer directamente en una trampa mortal. El segundo Hokage va a morir. Capítulo 34. Para ser honesto, Orochimaru no estaba particularmente impresionado por el segundo Hokage, Senju Tobirama. Durante su estancia en Konoha, Orochimaru rara vez había visto al segundo Hokage en persona. La única vez fue cuando acompañó a Sarutobi al frente. Las tareas diarias de su escuadrón recaían principalmente en Hiruzen, su instructor directo. En cuanto a Orochimaru, salvo ver al segundo Hokage dar alguna que otra charla extensa a distancia, no tenía interacción directa con él. Las exigencias de la guerra lo mantenían ocupado, y era raro que genin como Orochimaru, Jiraiya y Tsunade se acercaran siquiera a él, a menos que fuera un asunto de suma importancia. Por esta razón, Orochimaru no se sentía particularmente conectado con el segundo Hokage. Así que, al comprender que Tobirama estaba a punto de encontrar su trágico fin a manos de los hermanos de oro y plata, solo pudo ofrecer una disculpa silenciosa en su corazón. ¿Intentaría Orochimaru evitar la muerte del segundo Hokage? Improbable. Le habría gustado alterar el curso de la historia, claro, pero ciertas cosas escapaban a su control.
Algunos eventos estaban destinados a suceder, y otros no merecían el riesgo de cambiarlos. Aunque Orochimaru se había vuelto mucho más fuerte que un genin promedio, solo tenía 9 años. Nadie tomaría en serio a un niño si de repente se les acercara, declarando que el segundo Hokage sería asesinado en un golpe de estado orquestado por los hermanos de Oro y Plata. Lo mirarían como si estuviera loco, e incluso podría acabar encerrado en una celda o peor aún, sometido a interrogatorio y experimentación para descubrir cómo poseía tal conocimiento. Incluso si Hiruzen lo respaldaba, los altos mandos podrían seguir viéndolo con recelo. Después de todo, ¿cómo iba a saber un chico algo así? Además, siendo completamente honesto consigo mismo, ¿qué tenía que ver la vida o la muerte de Senju Tobirama con él? Orochimaru ya no era la persona que solía ser, no después de todo lo que había pasado. Las duras lecciones de su vida anterior le habían enseñado que las personas buenas suelen tener finales desafortunados, mientras que quienes son despiadados sobreviven. Orochimaru no tenía ningún interés en hacerse el héroe ni entrometerse con el destino. No sentía ningún apego personal por el segundo Hokage, involucrarse solo pondría en peligro su propio futuro. Efectivamente, las predicciones de Orochimaru se cumplieron. 7 días después del regreso de los ninjas a la aldea, Hiruzen y los demás superiores también regresaron. Pero con ellos, trajeron el cuerpo de Uchiha Kagami. Luego, solo 3 días después, Konoha recibió el cuerpo del segundo Hokage, transportado desde la Tierra del Rayo. Con eso, los vientos del cambio barrieron la aldea de Konoha. Primero, se celebró el gran funeral del segundo Hokage. Todos los ninjas de Konoha, incluido Orochimaru, estuvieron presentes. El ambiente era sombrío, con una abrumadora sensación de incredulidad flotando en el aire. Muchos aldeanos no podían asimilar lo sucedido. ¿Cómo pudo el segundo Hokage morir en batalla cuando ya habían ganado la guerra? ¿Acaso el país del rayo no se había rendido ya? Lo que la mayoría desconocía era que el país del rayo también había sido víctima de una traición. Su segundo Raikage también había perecido durante las negociaciones, como resultado del golpe de estado liderado por los hermanos de Oro y Plata. A continuación, se produjo el nombramiento oficial de Hiruzen como tercer Hokage. El segundo Hokage lo había nombrado su sucesor en los últimos momentos de su vida, dejando claro quién retomaría el liderazgo en Konoha. Sin embargo, a pesar del último deseo del segundo Hokage, el ascenso de Hiruzen al cargo no estuvo exento de oposición. En Konoha, las luchas de poder latían a fuego lento. Muchos estaban insatisfechos con que Hiruzen se convirtiera en el próximo Hokage. Entre quienes albergaban resentimiento se encontraba nada menos que Shimura Danzo, amigo y rival de Hiruzen desde hacía mucho tiempo. Danzo siempre había soñado con convertirse en Hokage. Desde sus días de estudiantes, él y Hiruzen habían estado enfrascados en una feroz competencia. Pero ahora, debido a una sola orden dada por el segundo Hokage antes de su muerte, las esperanzas de Danzo se vieron frustradas. No tenía ninguna posibilidad de reclamar el título de Hokage mientras Hiruzen viviera. Y no era solo Danzo el que estaba descontento. El clan Uchiha, uno de los clanes fundadores de Konoha, también estaba profundamente insatisfecho. La aldea se había construido gracias a los esfuerzos conjuntos de Senju Hashirama y Uchiha Madara, pero ningún Uchiha había sido nombrado Hokage. Podían comprender que el primer Hokage fuera un Senju, ya que Hashirama y Madara habían luchado codo con codo para fundar la aldea. El puesto del segundo Hokage también fue aceptado, dado su linaje como hermano menor de Hashirama. Pero Hiruzen no tenía ese linaje. No era un Senju ni un Uchiha. Entonces, ¿por qué debería ser nombrado Hokage? Desafortunadamente para los Uchiha, su descontento fue silenciado. Tras años de duro trato bajo el gobierno del segundo Hokage, el clan se había vuelto silencioso, reacio a expresar sus quejas abiertamente. El miedo a una mayor persecución los mantenía a raya. Con el funeral atrás, era hora de que Hiruzen consolidara su posición como Hokage. Una mañana, en la oficina del Hokage, Hiruzen se sentó con la túnica de Hokage por primera vez, con el peso del liderazgo sobre sus hombros. Detrás de él estaba Danzo, su confidente más cercano, aunque la tensión entre ellos era palpable. Danzo, dijo con un tono suave pero arrepentido, lamento mucho lo sucedido. El segundo Hokage me nombró, y no tuve más remedio que aceptar el puesto. Sé que esto es algo que siempre has deseado. El rostro de Danzo se retorció de ira, con las manos apretadas a los costados. No te disculpes, Hiruzen. Ya no tiene sentido. Nuestro maestro tomó su decisión y la respetaré. Pero dime esto, ¿cómo planeas conservar tu puesto como Hokage? Hiruzen frunció el ceño, percibiendo una hostilidad latente en las palabras de Danzo.
¿Qué quieres decir con eso, Danzo? Danzo se burló. No me digas que no has notado las voces disidentes en la aldea. ¿Crees que todos se quedarán de brazos cruzados mientras tomas el título de Hokage? Hiruzen rió con confianza, restándole importancia a las preocupaciones de Danzo. Creo que con tiempo y esfuerzo, puedo ganarme la confianza de todos en Konoha. Les demostraré que merezco este puesto. Pero la paciencia de Danzo se agotó. Dio un puñetazo contra la mesa, mirándolo fijamente. Deja de ser ingenuo, Hiruzen. Konoha fue fundada por los Senju y los Uchiha. Tu apellido no es ninguno de los dos. Si no apaciguas esta oposición, no durarás mucho como Hokage. La expresión de Sarutobi se ensombreció. ¿Y qué sugieres exactamente, Danzo? Dame el control de Anbu, dijo Danzo con frialdad. Me aseguraré de silenciar a cualquiera que se atreva a oponerse a ti. Hiruzen lo miró con una mezcla de incredulidad y rabia. Sabía que Danzo era despiadado, pero ¿era esta realmente la solución? Capítulo 35. Danzo era verdaderamente despiadado en su enfoque, favoreciendo siempre las medidas más extremas para solidificar su influencia. Tan pronto como Hiruzen asumió el manto de Hokage, los pensamientos de Danzo se dirigieron inmediatamente a eliminar a los disidentes. No, no puedes hacer eso. Dijo Hiruzen con firmeza, comprendiendo al instante las implicaciones de la sugerencia de Danzo. Su tono no dejaba lugar a concesiones. El plan de Danzo era simple y brutal. Enviar a la oposición a misiones peligrosas donde la probabilidad de supervivencia era mínima. Morirían a manos de los enemigos o por accidentes desafortunados provocados por sus propios camaradas. Sería limpio y eficiente, tal como le gustaba a Danzo. Hiruzen, sin embargo, heredó los ideales del primer Hokage. Si bien podía ser implacable con los enemigos de la aldea, le resultaba difícil tolerar las muertes innecesarias de su propia gente, especialmente por desacuerdos políticos. Todos somos ninjas de Konoha, dijo Hiruzen con la voz tensa por la frustración. No debemos volvernos contra nosotros mismos de esta manera. Danzo, imperturbable ante las objeciones morales de Hiruzen, respondió con calma. Hiruzen, no eres apartamento para este puesto. Su voz era firme, su mirada fría. Una aldea no puede sobrevivir solo con luz. También debe tener su oscuridad. Eres demasiado ingenuo para darte cuenta. Los dos hombres, amigos de toda la vida, pero ahora divididos por ideales, se encontraban de nuevo en un punto muerto. Hiruzen creía en un futuro para Konoha basado en la confianza y la cooperación, mientras que Danzo solo veía la necesidad del control y el miedo para garantizar la seguridad de la aldea. Danzo, como siempre, estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para mantener la estabilidad, incluso si eso implicaba recurrir a asesinatos encubiertos. En su opinión, el fin justificaba los medios. No dudaba en crear un punto débil para la aldea si eso aseguraba su supervivencia. Pero con Hiruzen al mando, Danzo no tuvo más remedio que ceder, al menos por ahora. No podía desobedecer abiertamente al nuevo Hokage. A regañadientes, accedió a la insistencia de Hiruzen de adoptar un enfoque menos agresivo por el momento. Sin embargo, Danzo tenía otra idea en mente. Si no es eso, al menos déjame establecer una unidad de entrenamiento Anbu independiente, sugirió Danzo, con voz desprovista de emoción. Me encargaré de entrenarlos, dejándote libre para concentrarte en los asuntos más importantes del gobierno. Eso te quitará un peso de encima. Hiruzen se quedó perplejo. Clase de entrenamiento Anbu. Repitió, como si no hubiera oído bien. La propuesta de Danzo parecía una solicitud de más poder, algo que le permitiera actuar con libertad y sin mucha supervisión. Danzo asintió. Sí. Ahora eres Hokage. Tendrás mucho que hacer, demasiado para que puedas manejarlo tú solo. Déjame los asuntos más delicados a mí. Hiruzen cerró los ojos, debatiéndose con la decisión. Sabía lo que Danzo realmente buscaba. Autonomía, una forma de construir su propia facción en Konoha. Siempre había querido ser Hokage, y aunque le habían arrebatado ese sueño, esta era la forma en que Danzo ganaba influencia en la aldea por otros medios. Una unidad Anbu independiente. Un poder separado del control directo del Hokage nunca había existido en Konoha desde su fundación. Sentaría un precedente peligroso. Hiruzen dudó. No quería crearse un rival político justo delante de sus narices, pero al mismo tiempo, comprendía bien a Danzo. Si lo rechazaba de plano, Danzo podría recurrir a algo aún más drástico, algo irreparable. Tras mucha deliberación interna, Hiruzen finalmente accedió. De acuerdo, pero primero tenemos que hablar de esto con Koaremura. La expresión de Danzo apenas cambió, pero por dentro estaba complacido.
Por supuesto, dijo. Sabía que los dos consejeros mayores no se oponerían a su plan. Koharu y Omura no tenían antecedentes familiares notables, y debían gran parte de sus cargos al segundo Hokage. Se aliarían con Sarutobi y no desafiarían las ambiciones de Danzo, siempre y cuando no amenazaran sus propias posiciones. Así, Raíz, una unidad Anbu independiente del régimen del Hokage, se formó bajo el mando de Danzo. Su propósito permanecería en secreto, conocido solo por unos pocos. Mientras tanto, frente a la casa de Orochimaru, la voz de Tsunade rompió el silencio. ¿Qué pasa? Respondió Orochimaru con tono indiferente. ¿Quieres dar un paseo conmigo? Orochimaru hizo una pausa y luego asintió. De acuerdo. Ambos paseaban por las calles de Konoha, mientras el sol del mediodía proyectaba largas sombras tras ellos. Orochimaru vestía su habitual túnica blanca adornada con símbolos de Magatama, mientras que Tsunade vestía de verde, con mangas cortas y pantalones cortos, y una faja azul ceñida a la cintura. Tras un momento de silencio, Tsunade volvió a hablar, con una extraña melancolía en la voz. ¿Cuándo crees que terminará esta guerra? Su pregunta fue inesperada y pilló a Orochimaru desprevenido. Pero al mirarla, vio la tristeza en sus ojos. Había presenciado tantas pérdidas en el campo de batalla, y eso claramente la había afectado. No lo sé, respondió Orochimaru con sinceridad. Pero sí conozco una manera de acabar con todas las guerras. Tsunade lo miró sorprendida. No esperaba una respuesta real, y mucho menos de alguien tan joven como Orochimaru. ¿Ah? ¿Qué es eso? Sin dudarlo, la respuesta de Orochimaru fue fría y directa. Unificación. ¿Unificación? Repitió Tsunade, frunciendo el ceño confundida. ¿De qué estás hablando? Solo unificando las 5 grandes aldeas ninja se puede lograr la verdadera paz, dijo Orochimaru con un tono carente de humor o broma. Tsunade parpadeó, atónita por la seriedad de su voz. Estás bromeando, ¿verdad? Las 5 grandes aldeas llevan años enfrentándose. ¿Crees que es posible unificarlas? Orochimaru se encogió de hombros. No es fácil. Pero no es imposible. Tsunade negó con la cabeza, incrédula. Pareces un loco. Orochimaru no respondió. En cambio, cambió de tema con un tono despreocupado. Olvídalo. Vamos a comer pollo asado. Yo invito. El cambio brusco de conversación desconcertó a Tsunade. ¿Eh? ¿Cómo supiste que me gusta el pollo asado? Te he visto escabullirte para comprarlo tú solo más de una vez, dijo Orochimaru, con una leve sonrisa en sus labios. Tsunade se sonrojó, avergonzada. No creí que te dieras cuenta, es difícil no hacerlo. Tsunade rió, y su ánimo se alivió. No pensé que prestaras atención a los demás, Orochimaru. Orochimaru se encogió de hombros con indiferencia. Nada especial. Y si no recuerdo mal, Jiraiya te ha invitado a comer con él muchas veces, jamás me iría con ese pervertido. Exclamó Tsunade con una mueca. No sabe cómo comportarse. Además, alguien como tú es mucho más tolerable. Orochimaru levantó una ceja. ¿De verdad? Tsunade sonrió juguetonamente. Claro. Si tuviera que elegir entre tú y él, bueno, digamos que serías un mejor novio. Murmuró Orochimaru, aparentemente desinteresado. Tsunade se sonrojó de nuevo, aunque intentó disimularlo. Solo digo, cuando crezcamos, tal vez, quizás, respondió Orochimaru vagamente. Pero veamos qué nos depara el futuro. El rostro de Tsunade se iluminó, pero rápidamente intentó disimularlo. Así que estás de acuerdo, ¿eh? Orochimaru simplemente